Investigación y Estudio del Deporte, profesora, que haya sumado su grano de arena para esta actividad del día de hoy. Muchísimas gracias. Lo dejo entonces con el profesor Patricio Llanes para que le haga la presentación que usted se merece. Muchas gracias. Bien, continuando con las presentaciones de este día, me place presentar a una conferencia titulada Valoración del estado nutricional en deportistas de 3 equipos de fútbol de la zona andina central del Ecuador. Cambiamos un poco la temática sin salirnos necesariamente del análisis de las disciplinas deportivas, pero ahora vamos a enfocar o vamos a observar cómo deben hacerse algunas valoraciones del estado nutricional de los deportistas, porque esta característica es sumamente importante para alcanzar resultados en una disciplina deportiva, y mucho más cuando estos resultados se tienen que dar en clubes o instituciones profesionales del deporte, en este caso ecuatoriano. Bien, invito entonces a Cristina Calderón, que nos va a presentar su charla, investigación que ha sido desarrollada en la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, con el apoyo de María de los Ángeles Rodríguez, Susana Heredia y mi persona. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias. Para mí es un honor aceptar tu invitación y por darnos la oportunidad de presentar nuestro tema de investigación. Bueno, nosotros como nutricionistas dietistas hemos realizado esta investigación que se denomina Valoración del estado nutricional en deportistas de 3 equipos de fútbol de la zona andina central del Ecuador. ¿Por qué hemos nosotros escogido ese tema? Como nutricionistas nos damos cuenta que el estado nutricional en deportistas no es adecuado, ¿sí? Además, también nos damos cuenta que la nutrición como que no se le toma en cuenta para que mejore el rendimiento del deportista. Pues esta investigación hemos trabajado con mucho arduo trabajo, ¿sí? Quiero dar las gracias a Máster Patricio Llanes Moreta por la colaboración, al grupo de investigación de la Facultad de Salud Pública y también a estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética, porque sin ellos pues la investigación no se podría realizar. Pues es fundamental que ustedes sepan que el rendimiento atlético satisfactorio tiene 3 etapas fundamentales. Una de las 3 etapas va a ser la combinación de una base genética favorable, ¿sí? La segunda es un entrenamiento adecuado y la tercera es una adecuada nutrición. Sin estos 3 parámetros no va a existir un adecuado rendimiento en el atleta. Cuando nosotros estudiamos y valoramos el estado nutricional y los cálculos de requerimiento energético en los futbolistas, nos vamos a dar cuenta que nosotros nos basamos siempre en una planificación alimentaria, pero para que esto ocurra, nosotros consideramos también otros aspectos fundamentales, como son la planificación alimentaria, en donde se va a basar las necesidades energéticas, nutrimentales, individuales del individuo, y además se va a tomar en cuenta las características de sexo, edad, el tipo de ejercicio. Cuando nos referimos al tipo de ejercicio, tenemos que conocer si el ejercicio es de tipo aeróbico o anaeróbico, ¿sí? Porque según el tipo de ejercicio, nosotros vamos a dar una reserva de macronutrientes y además de reposición de líquidos. También es importante la intensidad y la duración. Es importante la alimentación antes, durante y después, porque nos ayuda a garantizar una rápida reposición de los sustratos energéticos con el fin de que el deportista, después de su entrenamiento, reponga esta energía gastada, además tenga una buena resistencia física, ¿sí? Y una buena recuperación. Entonces, muchas personas se preguntan por qué es fundamental la alimentación antes, durante y después. Pero cuando nosotros nos referimos a alimentación antes, durante y después, es exclusivamente a reservas de glucógeno hepático,
¿Cómo se realizan estas reservas de glucógeno? Va a ser a través de hidratos de carbono simple, es decir, que sean de fácil absorción. Para determinar el requerimiento energético para un deportista, existe dos maneras. La primera es utilizando la fórmula de Lewis, ¿sí?, para determinar el porcentaje de masa grasa, el cual nos va a ayudar a determinar la fórmula de Cunningham. Para determinar la fórmula de Cunningham, nosotros también necesitamos un factor de actividad, el cual nos va a indicar el requerimiento energético que el deportista necesita. Entonces, nosotros no podemos evaluar a un deportista igual que una persona que no sea deportista. Exclusivamente para los deportistas, nosotros utilizamos la fórmula de Cunningham, ¿sí? ¿Por qué les indico esto? Primero, para que ustedes vayan entendiendo cómo nosotros realizamos la investigación en los deportistas y con qué fin nosotros utilizamos esto, ¿sí? Porque nosotros, al comparar a los futbolistas, vamos a analizar el requerimiento energético, si es adecuado, bajo o alto. También otro compartimento que hay que trabajar en los deportistas es la masa libre de grasa, ¿sí?, o masa muscular. Entonces, en los deportistas nosotros utilizamos una fórmula que es propuesta por Curry, Pope, Katz y Oliva, ¿sí? Y ellos clasifican la masa libre de grasa en musculatura baja, normal o buena, destacable, importante o límite de desarrollo muscular. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que en esta investigación, pues vemos las diferencias de cada club deportivo con sus respectivos deportistas. Esto es lo que yo les dije al principio. Para dar la cantidad o recomendar la cantidad de macronutrientes para un deportista, primero tenemos que saber qué tipo de ejercicio está practicando. Cuando nos referimos al tipo de ejercicio, hablamos si es de tipo aeróbico o anaeróbico. Hablamos que ejercicios aeróbicos son los que van a trabajar más de 1 minuto con un largo tiempo, y los ejercicios de tipo anaeróbico son los que trabajan solo segundos. Por ejemplo, los velocistas, ellos trabajan solo segundos, ¿sí? En ejercicios de tipos aeróbicos nosotros nos vamos a referir por ejemplo, ejercicios de larga duración. ¿Cuál es la cantidad de macronutrientes? Por ejemplo, en proteína, para ejercicios aeróbicos se recomienda dar de 1.2 a 1.4 gramos kilogramos día. Y para ejercicios anaeróbicos, de 1.2 a 1.7 gramos kilogramos día. Nosotros vamos a cubrir la cantidad de proteína dependiendo del tipo de ejercicio. Entonces, ustedes han de haber escuchado que dicen, bueno, yo quiero ser deportista, quiero aumentar masa muscular, quiero consumir bastante proteína, pero no es así. Para consumir proteína nosotros nos basamos en los requerimientos dependiendo del ejercicio que vayan a practicar. Las grasas es igual, tanto para ejercicios aeróbicos como anaeróbicos, y la recomendación va del 25 al 30% de la energía total. Hidratos de carbono para ejercicios aeróbicos se recomienda de 7 a 10 gramos kilogramo día. ¿Sí? Y para ejercicios anaeróbicos de 5 a 7 gramos kilogramo día. Como ustedes notan, para ejercicios de larga duración, la reserva de hidrato de carbono va a ser más alta comparada para deportistas de tipo anaeróbico, por ejemplo, para pesistas. Cuando nos referimos a reposición de glucógeno, aquí nosotros nos vamos a referir a la alimentación antes, durante y después. Cuando nos referimos a alimentación, vamos a referirnos exclusivamente a bebidas hidratantes o bebidas que contienen hidratos de carbono, ¿sí? Yo a mis estudiantes les recomiendo que ellos elaboren la propia bebida para el deportista, porque va a ser más fácil y van ustedes a poner las cantidades adecuadas para la cantidad exacta de reposición de glucógeno, ¿sí?
Entonces, antes de una competencia, se recomienda dar 1 gramo kilogramo hora unas 3 o 4 horas antes del entrenamiento. Durante la competencia se recomienda de 26 a 30 gramos cada 30 minutos. Esto nos referimos si hablamos de entrenamiento o competencia, ¿sí? Y después se recomienda de 1 a 1.85 gramos kilogramos horas cada 15 o 60 minutos por un periodo prolongado de 5 horas. Como les digo, esta cantidad de reposición de glucógeno se debe dar en forma líquida, ¿sí? Especialmente antes y durante. Después se puede dar en forma líquida, pero ya se va completando con la alimentación. Puede ser la hora del almuerzo, ¿sí? O la merienda. La reposición de líquido. Hay que tener en cuenta también esto. Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿voy a ir a tomar líquido antes de entrenar o no? ¿Sí? Lo ideal es sí tomar líquido, pero tomar a horas adecuadas. ¿Cuál es la hora adecuada? Van a tomar 2 o 3 horas antes de realizar el ejercicio, pero de 400 a 600 ml. Es decir, que solo son sorbos. Estos sorbos deben tener también cantidad de sodio. En el deportista no es solo tomar agua, sino es hidratarse. Y para hidratarse nosotros debemos cumplir el requerimiento de sodio. Durante el entrenamiento se recomienda cada 15 y 20 minutos tomar 150 a 350 ml. Como les digo, esto va a depender de la intensidad, frecuencia y duración del entrenamiento y solo es en sorbos, no es que se van a acabar el litro de bebida que ustedes tengan. Después se recomienda de 450 a 675 ml por cada kilogramo de peso perdido. Para que ustedes puedan dar esta recomendación de líquido, es necesario al deportista pesarle antes y después. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver las pérdidas de líquido que este deportista vaya a tener. Y según eso nosotros vamos a responder también lo que es sodio, que se recomienda de 0.5 a 0.7 gramos litro de sodio en estas bebidas, ¿sí? Es por eso que es fundamental que una nutricionista trabaje con el deportista. Bueno, nuestro objetivo de la investigación es valorar el estado nutricional en deportistas de 3 equipos de fútbol de la zona andina central del Ecuador, y los objetivos específicos fueron valorar el estado nutricional de los futbolistas. Nosotros realizamos en el Club Deportivo Macará, en el Club Deportivo Mushuruna y en el Técnico Universitario, que son futbolistas de primera categoría. Calculamos además los requerimientos energéticos de los deportistas y comparamos el requerimiento que encontramos con cada equipo. La localización y la temporalización. Nosotros elaboramos esta investigación en 6 meses, solo en tomar los datos, pero en realidad nos demoramos casi 1 año hasta tabular, hacer todo el trámite que se debe realizar, ¿no? Entonces nosotros realizamos esta investigación en AMBAC. El tipo y diseño de investigación fue un estudio descriptivo transversal no experimental. El universo y muestra, pues nosotros realizamos en 101 futbolistas de primera categoría. Las variables que nosotros identificamos fueron características generales, estado nutricional y ingesta alimentaria. En las características generales, solo lo que determinamos fue peso, talla y la edad. En las variables estado nutricional, sí, nosotros cogimos medidas antropométricas en donde nos basamos a través de pliegues cutáneos, los cuales nos van a indicar la cantidad de masa grasa. También medimos perímetros, ¿sí? Y diámetros. Los diámetros son muy importantes para determinar la masa ósea en el deportista. Como ustedes pueden ver aquí, pues estábamos tomando ya las medidas, ¿sí? Para la elaboración del trabajo. En la ingesta alimentaria nosotros realizamos
2 fichas nutricionales. La una fue un recordatorio de 24 horas y la otra es la frecuencia de consumo, la cual nos ayudó a determinar el requerimiento energético de los deportistas para poder comparar si tenía un exceso, un déficit, ¿sí?, de su alimentación. Para ello, nosotros tomamos un consentimiento informado de cada deportista, recolectamos la información una vez que nos dieron su consentimiento y procesamos la información. Los resultados que obtuvimos. Nosotros, al analizar la distribución porcentual de los deportistas según el porcentaje de masa grasa, nosotros comparamos los 3 equipos. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos el Club Deportivo Técnico Universitario, el Mushuruna y el Macará, y nos damos cuenta que el Club Deportivo Mushuruna tiene una cantidad de masa grasa excelente comparado con los otros 2 equipos. Los puntos de corte en los que nos basamos fue según Loma, en donde los hombres deportistas van a tener de 8 al 15% de masa grasa, que es lo normal, y en mujeres de 13 al 20%. En este caso, como solo fueron hombres, nos basamos en las características de porcentaje que va del 8 al 15%. Y acá tenemos una tabla de puntos de corte igual, donde nosotros nos especificamos si la masa grasa es excelente, buena, aceptable, tiene sobrepeso y obesidad. Como ustedes pueden ver, vemos que los 3 equipos tienen el porcentaje de masa grasa excelente, pero el Club Deportivo Mushuruna, el 100% de sus deportistas tienen la masa grasa excelente. Es decir, que tienen una masa grasa adecuada, ¿sí?, si hablamos del Club Deportivo Mushuruna. Al analizar la distribución porcentual de los deportistas según desarrollo muscular, ustedes pueden observar aquí que el Club Deportivo Mushuruna y Macará tienen el 100% de límite de desarrollo muscular. Es decir, que ellos ya no pueden desarrollar más masa muscular porque ya han alcanzado el límite, ¿sí? Al que le falta todavía desarrollar masa muscular en sus deportistas, hablamos del técnico universitario. ¿Cómo nosotros sacamos esta variante? Al realizar esta fórmula propuesta por Pope, y nosotros clasificamos acá la musculatura en baja, en normal, en excelente, en no desarrollada o límite de desarrollo muscular. Y ustedes pueden observar aquí que los 2 equipos de fútbol están en el límite del desarrollo muscular. Es decir, ya tienen su masa muscular desarrollada. Aquí nosotros encontramos la distribución porcentual de los deportes según masa ósea. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque casi no se toma mucho en cuenta el deportista, la cantidad de masa ósea. Más se toma las medidas que son masa grasa y masa muscular. ¿Por qué? Porque el instrumento que se utiliza no es muy vendido aquí en el Ecuador. Entonces nosotros conseguimos el instrumento y esto va a ser un calibre de diámetros cortos que nos ayuda a medir los diámetros del hueso, de la muñeca, del fémur y del húmero. Y nos damos cuenta algo muy interesante, que los 3 equipos sí tienen un alto desarrollo de masa ósea. Y eso se debe también y se relaciona con la cantidad de masa muscular. Si ustedes notaron en la presentación que pasé, los 3 equipos de fútbol tenían el desarrollo de masa muscular. Entonces, por ende, van a tener una alta cantidad de masa ósea. Ellos no van a tener problemas de osteoporosis, de osteopenia a futuro, porque tienen una cantidad alta. Cuando hablamos de somatotipos, aquí es algo también muy bueno. ¿Por qué? Porque el somatotipo nos va a indicar si el deportista está apto para el deporte que está practicando. Nosotros clasificamos 3 tipos de somatotipos. Hablamos de ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. El somatotipo ectomorfo quiere decir que las personas son bien delgaditas. Ellas no van a poder desarrollar masa muscular fácilmente ni acumular grasa. Si hablamos de un somatotipo endomorfo, en cambio, ellos van a ser personas que van a acumular gran cantidad de masa grasa
¿sí? Y si hablamos de mesomorfas, quiere decir que son deportistas que van solo a tener masa muscular. ¿A quién nos referimos eso? Por ejemplo, a físicos-culturistas, ¿sí? Entonces nosotros evaluamos a nuestros futbolistas según el somatotipo y encontramos que los deportistas del Club Deportivo Mushuruna y Macará son mesomorfos balanceados. Y en las investigaciones que nosotros hemos analizado nos damos cuenta que los futbolistas siempre van a tener un somatotipo de tipo mesomorfo, es decir, tienen gran cantidad de masa muscular. Y si ustedes notan aquí, el 23% de los deportistas del técnico universitario son endomorfo o ectomorfo, es decir, tienen más desarrollado masa grasa y son delgados, ¿sí? Entonces se relaciona mucho con la cantidad de grasa que encontramos anteriormente. Bueno, nosotros al analizar la frecuencia de consumo del recordatorio de 24 horas, pues analizamos el requerimiento energético de los deportistas, ¿sí? Y nos damos cuenta que los 3 equipos de fútbol tienen una dieta insuficiente, es decir, no cubren el requerimiento de macronutrientes, hablamos de proteínas, grasas, hidratos de carbono. Al analizar el porcentaje de adecuación de cada macronutriente, solo podemos observar aquí que el Club Deportivo Mushuruna, el 93% consumen adecuada cantidad de proteína, solo de proteína, porque si ustedes notan aquí en grasa es muy bajo. El porcentaje de adecuación normal, vamos a hablar de 90 a 110. Y ustedes notan aquí que, por ejemplo, el consumo de grasa es de 43, es muy bajo, y hidrato de carbono 50. Y si nos podemos analizar de los 3 equipos, ninguno está dentro del porcentaje de adecuación. ¿Ya? La conclusión de la investigación que nosotros elaboramos es que al analizar los componentes de masa grasa, masa muscular y masa ósea, sí, de los deportistas, nos damos cuenta que el estado nutricional es adecuado, pero solo en componentes. Pero si nos referimos ya al estado nutricional por ingesta, nos damos cuenta que es deficiente, ¿sí? Además, también concluimos que la cantidad de componentes no se relaciona con la alimentación o con la ingesta que ellos tienen. Al analizar los somatotipos, se observó que los 2 equipos, Club Deportivo Macará y Mushuruna, predomina el mesomorfismo balanceado, como ya les dije, son más masa muscular. Cuando nosotros analizamos el recordatorio de 24 horas, nos damos cuenta que el consumo de macronutrientes en deportistas va a alcanzar los 2.500 kilocalorías día, pero ellos necesitan 4.000 kilocalorías día. Es decir, que el déficit de macronutrientes es muy bajo. Por lo que nosotros recomendamos que la intensidad del ejercicio no modifiquen, lo que tienen que modificar es la dieta, ¿sí? Que cubran el requerimiento energético que necesitan ellos, pero cubriendo con fuentes de alimentos ricos en proteínas, hidrato de carbono, grasa, vitaminas y minerales. Aquí les traje unos anexos en donde se puede observar pues las tomas de medidas antropométricas de cada equipo de fútbol, ¿sí? Tenemos del Mushuruna y del Macará. Y eso es todo, espero que les haya interesado la investigación. Pues como les dije, nosotros somos nutricionistas, entonces nos basamos más en la alimentación exclusivamente del deportista, en la hidratación antes, durante y después, ¿sí? Y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Si hubiera preguntas del público. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Buenas tardes. En los equipos de fútbol sucede una situación.
Bueno, yo puedo notar un poquito que Mushuruna está un poco mejor. Me imagino que es por la parte del presupuesto que tiene el equipo. ¿Verdad? Me imagino que está mejor Mushuruna por el presupuesto que tiene el equipo. Y eso depende mucho, que los jugadores estén al día para que ellos coman bien de cierta forma. Por otro lado, dentro de los equipos de fútbol existen jugadores extranjeros de la costa, de la sierra, de diferentes regiones, ¿no? Uno de los problemas que pude evidenciar en una etapa que pasé en el fútbol profesional es cómo adecuar los tipos de comida. Porque dentro del rendimiento deportivo, como todos, ¿no? Si yo almuerzo mal, no almuerzo lo que me gusta, o tengo que cambiar de hábitos, mi rendimiento cambia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo adecuar una dieta que satisfaga las necesidades? ¿No? Esa sería más o menos la pregunta. Muchas gracias por su pregunta, es muy interesante, ¿no? Pero es fácil adecuar la dieta, ¿sí? Porque recuerden que en deportistas la dieta es individualizada, no se puede trabajar una misma dieta para todo el club, ¿sí? Primero, porque para determinar requerimientos energéticos hay que tomar en cuenta la edad, el sexo, las horas de entrenamiento, y para que usted tenga una dieta balanceada y cubrir el tiempo, usted debería trabajar siempre con una nutricionista. ¿Por qué? Porque yo le voy como nutricionista, le voy a indicar, le voy a dar el menú, le voy a decir, bueno, usted entrena a las 6 de la mañana, entonces a las 5:30 usted está tomando 150 ml de hidrato de carbono, ¿sí? Para reservas de glucógeno, y cuando usted entrene vamos a evitar una fatiga muscular inmediata, vamos a reponer glucógeno inmediatamente. Si usted entrena de 6 a 8, a las 8:30 está desayunando. Entonces, las horas va a depender mucho de su entrenamiento, ¿sí? Y con el trabajo de plan dietético que le da la nutricionista. Solito no va a poder. ¿Por qué? Porque no va a poder cubrir la dieta, ¿sí? Pero es fácil cubrir la dieta. Para nosotros es lo más fácil, no es imposible, porque nosotros solo nos basamos en el tiempo que usted tiene de entrenamiento, nada más. Muchas gracias, pero sucede eso es en la teoría. Yo quiero irme un poquito más allá. Primero, los equipos de fútbol juegan un partido local y uno de visita. Cuando se arma el viaje, se prepara toda la nutrición, ¿cierto? Pero yo llego al hotel y no tengo las condiciones. Aquí en Ecuador hay 3, 4 equipos que tienen complejos, 5 equipos, ¿cierto? Ellos pueden hacerlo de cierta forma. Entonces, aparte de eso, es obligatorio tener jugadores juveniles, ¿sí? Entonces, cuando yo juego de local, puedo hacer, teniendo la estructura, pero eso no sucede. Tengo 24 equipos aquí. Ya. Le digo, son 5 equipos que tienen complejo deportivo, entonces pueden hacerlo cuando están de local, ¿sí? Pero en la realidad no es así. Entonces se convierte en un problema, por eso era mi pregunta, se convierte en un problema que los jugadores, cuando no están satisfechos, ellos buscan la manera de suplir eso. Se comen un chupete, se comen un snack, mandan a comprar con los saloneros cualquier cosa, ¿no? Y entonces eso provoca un problema. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso le digo, en teoría sí, o sea, la planificación está bien, la he hecho, pero cuando ya vamos a la práctica, ¿cómo yo puedo paliar ese asunto? Ya, algo muy interesante que usted me decía, se les da la alimentación pero ellos tienen hambre. Eso ocurre porque no se está cubriendo el requerimiento. Los deportistas tienen que comer hasta 6 veces a 7 veces al día, ¿sí? Cuando ellos tienen hambre es porque el requerimiento no se cubrió. ¿Y por qué no se cubre esto? Como dice, por el tiempo o porque tienen que viajar a otro lado. Pero lo que pasa es, y vuelvo y repito, es que no tienen una nutricionista. Deberían tener una nutricionista. ¿Por qué? Porque ella les va a decir la alimentación es a tal hora, van a trabajar con chef, me imagino, o con personas que preparan los alimentos y tienen un tiempo, ¿sí? ¿Cuándo tienen hambre? Cuando no se hidratan adecuadamente, ¿sí? Cuando no están cubriendo las demandas energéticas que necesitan, o cuando se saltan los tiempos de comida. Entonces ahí ocurre eso. ¿Cómo usted puede hacer? Tiene que dar 6 a 7 tomas, ¿sí? Pero distribuyendo en horarios, ¿sí? Por eso le digo, con una nutricionista.